Hola, ¿cómo va? Bueno, en esta oportunidad, en esta clase, tenemos que considerar 3 ejercicios que tenés que saber, que son los finales número 4, 5 y 6. Estamos a mediados de octubre, un poco más, 19 de octubre. Bien, los finales 4 y 6 son bastante sencillos, por eso yo lo que voy a empezar a explicar es el final número 5, que me parece el más complejo y el más completo hasta ahora. La resolución de los finales 4 y 6 están del año pasado. Si puedo volver a hacerlas, las hago. Pero este es el final número 5. El final número 5 trae un par de pasos más. Y lo comenzamos ya mismo, mira. Entonces, lo que tenemos es una empresa allí autopartista que tiene 1000 componentes, ¿no? Puede ser 1000, 10.000, 1.000.000, no interesa. Y dice de que tiene un registro que está compuesto por código de componentes. ¿Ves? Yo lo llamé ahí CC corchete, ¿no? Son 1000. Su stock y el precio unitario. Ahí tenemos la base de datos de esta empresa que comercializa 1000 componentes distintos. Por supuesto, una base de datos no se hace para que flote ahí gratuitamente, sino para que sea consultada. La consulta o movimientos la escribo en minúscula cursiva. ¿Ves? Lo escribo ahí para mi propia claridad en la pizarra. Y está compuesta por 4 variables simples: código de cliente, código de componente, descripción y cantidad, todo en minúscula cursiva. Y el enunciado de este ejercicio dice que en este registro pueden venir ceros o blancos, pero claro, yo no puedo preguntar por todas las variables del movimiento si son ceros o blancos. ¿Cuál será la variable que debo seleccionar para que sea igual a 0 y pueda finalizar el proceso? Porque todo proceso tiene que ser finalizado. Tiene que finalizar, no puede ser infinito. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, la variable del movimiento que hará finalizar al proceso es aquella variable que se emplea para el corte de control. ¿Te acordás? Corte de control, que era un rulo que nos permitía estar siempre en el mismo ciclo hasta que cambie alguna de las características. Como en este examen final número 6, lo que se pretende es diseñar un remito. Un remito es un elemento, ¿no es cierto?, comercial, que tiene más o menos este formato. Tiene su número aquí, ¿no es verdad? Y tiene un cliente que va haciendo pedidos. O sea, armar un remito es armar un pedido de un cliente. Entonces aquí, a modo de ejemplo, puse cliente, el código de cliente, y ese código de cliente va pidiendo una cantidad determinada de un código de componente determinado con su descripción. Eso tiene un valor y en función de la cantidad que lleva arroja un valor total. Ahí puse a modo de ejemplo un cigüeñal, 28.000 pesos, ¿no?, de una Hilux, etcétera, a modo de ejemplo. Necesito 2 tapas de cilindro,
¿no es cierto? Ahí puse un valor aproximado, 32.000, y va sumando, ¿no es cierto?, en la última columna. Por supuesto, la sumatoria de la última columna es lo que va a determinar el importe total que pague el cliente. En definitiva, lo que hay que distinguir de cualquier enunciado de final o de problema es la frase que diga ordenado por, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si acá viene ordenado por cliente, el corte de control lo vamos a diseñar en torno del código de cliente. De la misma forma, y todos recordarán que hubo un primer parcial que se trataba de números de corredores. Y yo iba leyendo el número de corredor a cada vuelta, y si decía es el mismo corredor, es porque el corredor anterior es igual al corredor. Y si mejoraba su tiempo de vuelta, me quedaba con el mejor tiempo, o sea, un algoritmo de mínimo. Aquí el corte de control, lo dice el enunciado, viene ordenado por código de cliente. Y si viene ordenado por código de cliente, es la variable del corte de control y es la variable que hace finalizar el programa. Ahí dice fin, código de cliente, 000, 50, 60, lo que sea. ¿Se entiende? Si esto es así, se generaría un lazo con código de componente, que lo escribí en minúscula cursiva, con su homólogo vectorizado. Y si lo encuentra, se genera un lazo, un cruce, y el subíndice i, que lo utilizo en el motor de búsqueda, será común a todos los vectores. Allí se llama código de cliente, stock y precio unitario. Después te voy a explicar el vector color rojo. Entonces, como ya vimos tipos de vectores, ahora vamos a... ahí estuvimos dibujando todo el tiempo. Ahora, ese dibujo lo voy a pasar a álgebra, ¿sí? Bajo la órbita del diagrama de Chapin, obviamente, ¿no? Entonces, como vimos tipos de variables, lo primero que hago es definir, mira, char, código de componente, corchete, int, stock y float, precio unitario, 2 bytes para la parte entera, 2 para la parte fraccionaria. Después te voy a explicar el rojo. Y ahora cargo el dibujo, aunque está por allá, lo cargo con un for, ¿no? De 1 a 1000, en paso de a 1 lo voy leyendo, código de componente, stock y precio unitario. Entonces, como dijimos, y más bien dicho dijo el autor del planteo del problema del final, que está ordenado por código de cliente, o el sistema lo ordena automáticamente por código de cliente, es esta variable la que vamos a usar para finalizar el programa. ¿Ves? Leo código de cliente, y mientras que código de cliente sea distinto de 0, armo la clave para el corte de control. Y lo primero que informo es, el cliente es código de cliente anterior, o código de cliente, porque hasta ahí son iguales. Estoy armando un remito en el cual ya determiné el código del cliente. Como verás, no puede ser cualquier campo 0 o blanco. Tiene que ser el que forma parte del corte de control. Entonces, vamos a dibujar ahora el corte de control superada la clave 0. Ahí está la clave, insisto, y ahora pregunto. Mientras que el código de cliente anterior sea código de cliente, tengo que leer el resto de los campos. Ojo, no hay que olvidarse, por eso lo anoto por acá, mira.
Código de cliente, código de componente, descripción y cantidad. Si leí código de cliente, no me tengo que olvidar de leer el resto de los campos. Leer código de componente, descripción y cantidad. En color rojo, motor de búsqueda secuencial. Siempre empieza desde la posición 1. ¿Y qué es? El subíndice. Lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. El subíndice. Ah, pero yo el vector código de componente lo guardé con J. ¿No lo tengo que recorrer con J? La respuesta es negativa. No. Yo lo guardé con J. Lo voy a recorrer con I y lo puedo informar con P o con lo que a mí me venga en gana, porque el nombre del subíndice no es determinante. El nombre del subíndice, que por supuesto es una variable entera, va a recorrer el vector independientemente de cómo se llame. Se puede llamar J, Q, L, M, R. No interesa si lo cargué con J, ¿sí? Entonces volvemos a explicar. Mientras que el código de componente sea distinto de su homólogo en la posición del vector que estoy caminando con I, y por supuesto que tenga datos, que I no se me escape de 1000, porque 1000 es el tamaño de la base de datos, paso a I++. Si estaba en 1, paso a 2. Y así a 3, a 4, a 5, a 995, etcétera, etcétera. Pero si este desigual se convierte en igual, significa que lo encontró en la base de datos. Por lo tanto, si lo encontró, se va. Pero claro, al irse, cuando se va, el sistema no sabe si salió porque lo encontró, o sea, el primer término, o porque se me acabó la base de datos e I quedó en 1001, ¿cierto? Entonces vamos a tomar uno de los dos términos. Yo tomo el más sencillo. ¿Será que el código de componente lo encontró? Si lo encontró, acá es igual. Vos fíjate que para entrar a I++ era distinto, pero una vez que se fue, ese distinto se tiene que transformar en igual, si lo encontró, por supuesto. Bueno, si no lo encontró, directamente informo que el código es inexistente. En este planteo se trata de vender, ¿no? Entonces, si lo encontró, sale por verdadero, hago una verificación de stock para ver si puedo hacer la venta. Por supuesto que si sale por falso, el stock es insuficiente. Igual que en la Banelco, cuando te tira fondos insuficientes. Inmediatamente, si hay stock, lo actualizo porque hago la venta, menos igual cant. El precio total será la cantidad por el precio unitario. Fíjate que el precio unitario también sale del vector, ¿ves? ¿Y de qué posición? Y de la posición I. ¿Y por qué de la posición I? Porque I quedó en el valor que encontró al código de componente en la base de datos. Bueno, entonces ahí pasamos al punto 1, estamos en condiciones de informar. El componente es código de componente, la descripción es des, la cantidad es can y el precio total es P total. No es el importe total que tiene que pagar el cliente que está acá abajo, El importe total es este, es el importe por cada ítem, digamos, ¿sí? Entonces eso se va sumando, ¿ves? Ahí, I total más igual P total. El P total lo calculé allí por precio unitario y ahí voy sumando que es el total de la factura que me van a cobrar. Ahora,
el vector rojo, como te dije antes. El vector rojo es lo que factura cada artículo. Como son 1000 artículos, habrá 1000 facturaciones distintas. Y FACAR es más igual precio total. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí, en este ejemplo, por ejemplo, yo llevo 2 tapas de cilindro, pero hay otro cliente capaz que viene a la tarde que también lleva 2 tapas de cilindro, 3, 4 o 1 tapa de cilindro. Y supongamos que este sea el casillero que corresponde al código tapa de cilindro con este stock, con este precio unitario. Este que quedó acá, que es la facturación por artículo, me está diciendo la cantidad de dinero que dejó la venta de tapas de cilindro. ¿Se entiende? Está discriminado por artículo. Por eso mide 1000, porque si tengo 1000 artículos, cada artículo facturará lo que sea en función de la cantidad que lleven los clientes. Entonces, acá la facturación del artículo subí más igual P total. Yo llevé 2 cigüeñales o 2 tapas de cilindro, vino otro, llevó lo mismo, y ahí el comerciante se fija cuánto vendió por tapas de cilindro, en concepto de tapas de cilindro o de cigüeñales. Por eso, la facturación de artículo corchete tiene que amanecer en 0, ¿ves? En esta oportunidad abrí una llave y le puse un 0 adentro. Quiere decir que el operativo, por toda posición de memoria que designe como FACAR, la va a hacer amanecer en 0. El corte de control, entonces exige una nueva lectura, leo código de cliente, subo, porque es una función while, ya la super sabés, y ahí pregunta si es el anterior. Si es el anterior, es porque el mismo cliente está comprando otro código de componente u otro componente. Acá, cigüeñal y tapa de cilindro. Vos sabés que un coche tiene como más o menos 22.000 piezas distintas, así que imagínate, si te toca un mecánico adelante, está 1 hora el mecánico pidiendo cosas, y en cuyo caso el sistema siempre contestará que sí, que es el mismo mecánico. Pero cuando le toca a otra persona, ahí evidentemente el vendedor le dice, bueno, me debes tanto. Entonces dice, el importe total del pedido es I total. Acordate que I total ahí fue sumando los valores parciales. Pero esto sigue y vamos a ver quién gastó más. Entonces es un algoritmo de máximo. El importe total es mayor que el importe total max. Hay 2 maneras. En un curso dije, si es el cliente número 1, lo tomo como máximo y luego comparo con los demás. Acá de facto puse importe total en menos $1, entonces evidentemente el importe total va a ser mayor que importe total max, que estaba en $1, y se actualiza I total max en I total. Pero atención, que el código de cliente del gasto máximo es el código de cliente anterior. ¿Por qué? Porque siempre en corte de control la información que obtengo es la que ya se procesó, no la que se va a procesar. Y la que ya se procesó es la del cliente anterior, no la del nuevo código de cliente, sino la del cliente anterior. Por eso el código de cliente max es código de cliente anterior. Cuando doy la vuelta, tengo que tener la precaución de setear el importe total en 0. Es lo mismo que cuando decíamos seteamos el ticket del supermercado a 0, porque ni yo voy a pagar lo del cliente que me antecedió, ni el que está detrás mío
tiene la intención de pagar mi ticket. Entonces cuando pego la vuelta, seteo y total en 0. Se pega la vuelta, ¿no?, por el caño, por decirlo, exterior. Me fijo si el código de cliente es distinto de 0. ¿Cuál? El que leí aquí, que quedó en espera. Este quedó en espera. Entonces, cuando se terminó aquel cuerpo, regresa. No tuve más remedio que dibujarlo en 2 partes porque es muy grande, muy largo el programa. Regresa y pregunta: ¿es distinto de 0? Si es distinto de 0, se vuelve a repetir todo el proceso que te expliqué. ¿Correcto? Bueno, una vez que vino 0, dice allí, el punto número 2, pregunta el importe por artículo, discriminado por artículo. El artículo, acá lo puse mal. El importe por el artículo P no, porque P es la posición. Entonces vamos a corregir, vamos a mover la cámara y vamos a corregir. El importe por el artículo, ¿cómo lo guardé? CC yo código del artículo. Entonces acá vamos a corregir en tiempo real, mirá. C sub P, porque este es el código de artículo, coma. El importe por el artículo, código de artículo, sub P es fac_ar sub P. Ahí está corregido, antes les había puesto P, no tiene nada que ver porque P es el nombre del subíndice que no tiene nada que ver. Entonces, el código de artículo CC sub P es fac_ar sub P. De cigüeñales facturé tanto, de bielas facturé tanto, de paragolpe facturé tanto, de espejito facturé tanto. Y después, bueno, viene la decisión ejecutiva, ¿no?, de que nunca me falte stock por el artículo que más se factura, ¿no es verdad? Y el punto 3 dice: informar el código de cliente que gastó más. Es la variable simple, que se llama código o cod clie gastó max, que la determinó ese máximo de ahí. ¿Ves? Lo informo por acá: cod clie gasto máximo. Y ahí tenés entonces el dibujo, el cuerpo principal y la parte de final de el final número 5, que es el único que estoy resolviendo porque es importante, es largo de explicar y largo de grabar también. Así que bueno, espero que sea de tu provecho, tu utilidad. Andá despacio, estudialo despacio. ¿Qué es lo que se sumó? Corte de control. Y si hizo, largo. Ok, espero que sea, insisto, de tu provecho.